Bienvenidos sean a esta nueva sesión de nuestra asignatura de Economía 2. Soy el economista Juan Carlos Cerrón. En esta oportunidad, el tema que nos aboca a la presente sesión es el ahorro e inversión. Por las sesiones anteriores, a modo de preámbulo, veíamos que el tema del crecimiento económico requiere necesariamente el tema de inversiones, puesto que para sostener ese crecimiento económico, la teoría económica nos indica que ésta se logra a través de una mejora permanente de la productividad laboral. En ese sentido, la respuesta inequívoca para ese aumento sostenido de la productividad tiene que ver con el tema de la inversión. El tema de hoy resulta por lo menos interesante, puesto que la pregunta de antemano es de dónde se obtienen los recursos para esas inversiones necesarias para un país cualesquiera. Y obviamente nos vamos dando cuenta que la respuesta pasa por el tema del ahorro. En ese sentido, el propósito de esta sesión es que ustedes puedan describir la relación entre el ahorro e inversión en el crecimiento económico. ¿Sí? Definitivamente existe una estrecha relación y cuyas vinculaciones intentaremos explicar en esta presente sesión. La lámina anterior, cuando nos referíamos al hecho de que el superávit presupuestario o el déficit presupuestario como resultado final de los ingresos y los gastos fiscales, pues puede ser que se trate de un déficit o un superávit. Pues bien, ahora sabemos que se trata de un saldo presupuestario. Entonces, este saldo presupuestario puede ser que se trate de un superávit o un déficit. El otro elemento fundamental para demostrar nuestras identidades, que inmediatamente lo haremos, es entender el concepto de ahorro nacional. Es decir, el ahorro nacional nos dice que es la suma tanto del ahorro privado, si podríamos decir que el ahorro nacional como identidad, ¿sí?, es igual, por una simple lógica, al ahorro privado, ¿sí?, al ahorro privado más el saldo presupuestario. Solo que este saldo presupuestario ahora podríamos perfectamente decir que se trata del ahorro del gobierno, ¿sí? Entonces tenemos una identidad en el que el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro público o ahorro del gobierno, que en este contexto esto tiene que ver o guarda estrecha relación con lo que ocurra con este saldo presupuestario. ¿De acuerdo? Por otra parte, un elemento fundamental que tenemos que considerar es que en una economía abierta como la nuestra, la llamada entrada de capitales, ¿sí?, guarda una estrechísima relación con la balanza de pagos en cuenta corriente, elemento que veremos inmediatamente también. Es decir, esas entradas de capital pueden provenir perfectamente del resultado de lo que ocurra con la balanza en cuenta corriente, es decir, entre la diferencia entre las exportaciones y las exportaciones, menos las importaciones. Pues bien, dependiendo de ese resultado, veremos si existen entradas o en algunos casos también salida de fondos de nuestro país. La demostración, para que sea mucho más sencilla de entender, es como una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién determina quién? ¿Son las inversiones las que determinan los ahorros o son los ahorros los que determinan las inversiones? Eso es un elemento muy importante que todos sepamos. Y a través de esta demostración llegaremos precisamente a la conclusión de que siempre son primero los ahorros y luego pasa al tema de las inversiones. Y ahí donde hablamos justamente del mercado de los fondos prestables. Para esta demostración necesitamos hacer algunos supuestos elementales, ¿sí?
Una de ellas es que hablamos de una economía simplificada. Al hablar de una economía simplificada, estamos hablando de que no existe vinculación con una economía, con el resto del mundo, por así decirlo. Es una economía muy aislada, llamada también economía cerrada, con fines prácticos. Veremos que esto, para qué nos sirve inmediatamente. En ese contexto, asumiendo que se trata de una economía simplificada, los ingresos totales deben ser igual a los gastos totales. ¿Sí? Es una suerte de identidad. De modo tal que estos ingresos totales, ahora, tanto estos gastos totales deben ser igual al ahorro y al consumo. ¿Sí? Entonces son dos elementos fundamentales. Miren, los ingresos deben ser iguales al ahorro más el consumo. Eso es una identidad que incluso puede ser aplicada a un contexto micro. Por ejemplo, si cada uno de ustedes tuviese un ingreso, ¿sí? Esto en términos mucho más micros sería un ingreso disponible, ¿sí? Es decir, lo que recibimos después de impuestos, seguro que ustedes destinarían o al consumo o al ahorro. No habría otras opciones, según la teoría económica. En ese contexto, mientras el gasto consiste en el gasto de consumo y el gasto de inversión, una tercera identidad es que este gasto, ¿sí? El total del gasto, ¿sí? La otra identidad es igual al consumo, ¿sí? Es decir, que ahora hablamos de la suerte del gasto final o el gasto total es igual al consumo más la inversión. Es decir, estamos hablando ahora como identidad, como un elemento de resultados, ¿sí? Es decir, hacia dónde se destina finalmente ese gasto. Entonces ese gasto es en términos de un consumo o de una inversión. Hecho este elemento sencillo y elemental, llegamos a una siguiente conclusión. Es decir, si el gasto de consumo más el ahorro, ¿sí? Es decir, estamos hablando que si el consumo más el ahorro por identidad, fíjense, es igual al consumo más la inversión, ¿sí? Y esto se deduce de las ecuaciones anteriores, ¿cuál es la conclusión elemental? ¿Cierto? Si hablamos un poco de nuestras matemáticas básicas, encontraríamos que estos dos elementos, ¿sí? Se anulan y por lo tanto tendríamos la primera identidad que queríamos demostrar, que el ahorro, ¿sí? Precisamente el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Solo que esto es en términos de identidades, ¿cierto? Por algunas, si queremos entender algunas lógicas desde el punto de vista de las cuentas nacionales. Pero ¿cómo demostramos efectivamente que esto es cierto? El principal elemento aquí es la simplificación de nuestro primer modelo. Entonces, al hablar de esta economía simplificada anteriormente, ahora lo plasmamos en la idea de que nuestro PBI, ¿sí? Para demostrar, nuestro PBI solamente se refiere al consumo más la inversión, ¿sí? Más el gasto, ¿sí? Y si ustedes se percatan, en nuestras identidades del PBI respecto a los métodos de cálculo, el más utilizado, recuerden que decíamos que es el método del gasto, aquí debería de existir ¿quién? Tanto las exportaciones menos las importaciones, ¿verdad? Y claro, no están precisamente porque aquí hablamos de una economía simplificada, es decir, esos dos elementos no existen, el comercio exterior no existe para esta economía. Eso por un instante para demostrar primero nuestras identidades, ¿sí? Más adelante encontraremos también un muy buen elemento de análisis, es cuando hablamos del consumo e inversión, ¿sí? A este consumo e inversión tiene que ver también con un elemento denominado la absorción que hay de la economía, es decir, es la capacidad de la economía de poder vincular inmediatamente con el PBI, ¿sí? Ese es lo que llamaremos consumo e inversión, estos dos juntos
es lo que se llama la absorción de la economía. Empecemos también por definir la siguiente ecuación, en el sentido de que el ahorro privado, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos del ahorro privado nos estamos refiriendo, ¿sí?, tanto a las empresas, ¿sí? ¿Sí? Aquí como una suerte de explicación, empresas, y también a las familias, ¿sí?, en el sentido más amplio de las empresas, ¿cierto? Pues son tanto las empresas y las familias los que finalmente ahorran. Entonces, este ahorro, porque, a ver, finalmente, ¿quiénes son los que generan y hacen economía en un país? Pues las familias y las empresas. Por lo tanto, nuestro gran PBI ha sido generado por ellos, es decir, esto vendría a ser la primera fuente de ingresos, la producción, ¿sí?, de este sector privado en términos del ahorro. Pero también sirve como un elemento llamémoslo de aumento de esos ingresos para el ahorro privado, esto que denominaremos las transferencias, ¿cierto? Entendiéndose como transferencia todos aquellos desembolsos que reciben las familias y las empresas de parte del gobierno. Ejemplo, cuando se trata de las empresas, ¿sí?, estas transferencias pueden ser en términos tributarios. Algunas empresas mineras, con la intención de invertir en un determinado país, reciben algunas transferencias de parte del gobierno, como por ejemplo puede ser el tema de las detracciones en términos de impuestos, que vendría a ser una suerte de devolución a favor de las mismas empresas, en este ejemplo de las empresas mineras, y eso es una transferencia. En cambio, para las familias, ¿sí?, para las familias, estas transferencias pueden ser una suerte de subsidios que recibe las familias. En nuestro país y en nuestro caso podemos estar hablando de beca 18, por ejemplo, que eso es lo que no todas definitivamente, sí, pero algunas familias son las que reciben, ¿de acuerdo? Y eso se constituye en la literatura económica, también se le suele entender como una suerte de subsidios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra manera, esas son transferencias a favor del sector privado en términos de empresas y familias. Fuentes de ingreso, ¿sí? Y ahora es obvio que tenemos que reducirles, descontarles, ¿sí?, aquello que de alguna manera como ahorro se establece tanto como destino. Entonces, toda familia, toda empresa tiene que pagar ¿qué cosa? Impuestos, ¿sí? Entonces hay que descontarle los impuestos y también hay que descontarle su propio consumo. De modo que si estas son fuentes de ingreso, estas son fuentes de destino de los ingresos, hay que pagar impuestos y pagar parte de nuestro consumo. Entonces, esta gran diferencia entre estos PBI más las transferencias menos los impuestos menos el consumo es lo que llamaremos el ahorro privado. Por otra parte, ¿quién más ahorra? El gobierno, ¿sí? Entonces, el ahorro del gobierno, mencionábamos que tiene que ver primero con las fuentes de ingresos a favor del gobierno. Y la primera fuente de ingresos, según las cuentas nacionales, tiene que ver con los impuestos, que es lo que recibe básicamente el gobierno. Recuerden, mencionábamos la idea fundamental, que ante una idea de un crecimiento económico, al producirse más en una economía, al existir una dinámica en los mercados, el que se beneficia también es el gobierno a través de los impuestos. A más ventas, el gobierno también capta más impuestos y por lo tanto esa primera fuente de ingresos aumenta, ¿sí? Pero para hablar del ahorro del gobierno, esa primera fuente de ingresos, los impuestos, hay que deducirle justamente las transferencias que otorga tanto a las empresas y familias en un determinado momento. Y luego hay que reducirle obviamente su propio gasto. Indudablemente hablamos de los gastos corrientes del gobierno, ¿no?
gastos corrientes vinculados al quehacer diario de las actividades empresariales del gobierno, como por ejemplo pago de sueldos y salarios del personal que labora para el gobierno, alquileres, estamos hablando de pagos de intereses. Esos son los gastos que normalmente establece el gobierno. Pues bien, esta gran diferencia es lo que nos lleva al ahorro del gobierno. Ahora sí, podemos formular nuestra identidad, ¿cierto? Mencionábamos que entonces el ahorro nacional es igual a la suma del sector privado y el ahorro del gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, estas sumas ponemos a consideración simplemente cada una de sus fórmulas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y establecemos una ligera utilización de nuestras matemáticas básicas y nos damos cuenta que al simplificar nos queda que el ahorro nacional es igual al PBI menos el consumo y menos el gasto, ¿sí? Fuente de ingreso menos el consumo y menos el gasto. Este consumo normalmente orientado al sector privado, ¿sí? Y esto obviamente el gasto del gobierno. Esta es una identidad fundamental que es la que nos servirá para los siguientes elementos. Entonces, llegamos a esta conclusión, fíjense, que si tengo el ahorro nacional es igual a toda esta identidad, ¿sí? Es igual al PBI menos el consumo menos el gasto. De esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación, ¿qué es lo que podemos hacer? Despejar el PBI, ¿cierto? Entonces, fíjense, el PBI, ¿sí? Este de aquí, sería igual a que al ahorro nacional más consumo más el gasto. Si de pronto tengo PBI y por aquí también tengo PBI, los igualo, voy a encontrar que de mi nueva identidad, ¿cierto? O sea, puedo tranquilamente decir que el ahorro nacional, ¿sí? El ahorro nacional más el consumo más el gasto es igual a ¿qué? Es igual al consumo más la inversión y más el gasto, ¿sí? De esta nueva ecuación, estos dos elementos se retiran, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Lo que queríamos demostrar, que el ahorro nacional es igual a la inversión, ¿sí? Esto, indudablemente, en una economía cerrada, ¿sí? Entonces ya está el tema, ¿sí? Solo que ahora queremos ampliar esto a una situación mucho más real, porque hoy en día fundamentalmente no existen ya las economías cerradas, ¿sí? Es difícil hablar de ellas. Entonces, al hablar de una economía abierta, es que necesariamente tenemos que considerar un enfoque vinculado al tema de tanto a la balanza de pagos, y de la balanza de pagos hablamos básicamente de la cuenta corriente. Es decir, esto nos lleva a establecer el tema de lo que llamaremos la brecha del ahorro-inversión. Este es el enfoque de la cuenta corriente en la balanza de pagos. Perdón, aquí es obviamente el tema de la balanza de pagos, ¿cierto? Ok. ¿Cómo funciona esto? De lo que acabamos de ver, llegamos a una conclusión que esa inversión, ¿sí? Hay que desdoblarla en la idea de que se trata de la inversión del gobierno más la inversión privada, ¿sí? Y eso supone que existe un ahorro privado más un ahorro del gobierno más esto que llamaremos, ¿sí?, el resultado de la balanza en cuenta corriente, es decir, de las exportaciones menos las importaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto ya podemos encontrar una lógica, ¿cierto? Es decir, si le restamos al ahorro la inversión, pues nos damos cuenta que aquí ya el signo cambia, puede ser más o menos este flujo de capitales, que no es más que el saldo en cuenta corriente en la balanza de pagos.
exportaciones menos importaciones, ¿cierto? ¿Por qué está así de esta manera? Veamos el análisis. Se habla entonces de la brecha ahorro-inversión, ¿sí? Asumiendo por la primera ecuación, ¿sí?, que si existe la relación entre el ahorro del gobierno menos la inversión del gobierno, ¿sí?, estamos hablando ahora de esta relación, ¿sí?, pues del gobierno le corresponde a grandes rasgos, fíjense, como un resultado que puede influir decisivamente en toda la economía, ¿sí?, que el resultado en términos fiscales globales puede afectarse por este resultado entre el ahorro del gobierno y la inversión del gobierno. Así, la renta disponible del gobierno menos el consumo, la inversión, es lo que normalmente decimos como un resultado final, ¿sí? Es decir, esa renta del gobierno, esos ingresos, dependen mucho de los consumos que tenga el propio gobierno y la inversión pública que establezca. Así que no nos extrañe esta primera aseveración en la idea de que ¿se puede tener déficit públicos? Sí. ¿Es malo tener déficit públicos? No. Se parece mucho a una familia, ¿verdad? No siempre los ingresos que tenemos nos van a alcanzar para algunos temas de inversión. Entonces, cuando eso ocurre, cuando nuestras necesidades de inversión son mucho mayores, imagínense aquí que nuestra inversión es mucho mayor, las necesidades de inversión particulares son mayores que nuestro propio ahorro, definitivamente vamos a tener, ¿qué cosa? Déficit, ¿verdad? La pregunta es, ¿y cómo financio ese déficit? Eso nos lleva a un tema de endeudamiento, pues a los déficits, ¿cierto? Y eso no es que esté a mal. Eso por una parte. De pronto el ingreso disponible del gobierno es igual a los ingresos más las donaciones menos intereses y las transacciones, como antes mencionábamos, ¿verdad? Esto es muy importante, puesto que a partir de esto la brecha de ahorro-inversión se vincula con la balanza de pagos. Vuelvo a repetir, lo que ocurra, ¿sí?, lo que ocurra a esta relación entre ahorro e inversión, ¿sí?, solo del gobierno, influye decisivamente en el resultado final de la economía en general, ¿de acuerdo? Esto nos ayuda a entender, como mencionábamos, que una familia con fines de inversiones puede endeudarse perfectamente. De ahí un poco la relación con el punto que sigue, y de dónde es que el gobierno o también incluso el sector privado obtiene recursos para cubrir esos déficits. Bueno, eso tiene que ver con el tema de la deuda pública, ¿cierto? Hay mecanismos de endeudamiento que los veremos en los siguientes temas, ¿cierto? El otro elemento fundamental es entender entonces de dónde salen esos recursos, esos fondos, ¿eh? Por ahora, a modo de, llamémosle eso, que está ahí un mercado hipotético, ¿cierto? Un mercado de fondos prestables no es más que un mercado hipotético, es lo que queremos entender. O sea, ¿de dónde surgen esa idea de esos recursos para la inversión? Ese es flujo de capitales. Solo que esos flujos de capitales entendemos que pueden venir de fuera, es decir, pueden ser perfectamente los ahorros de otros ciudadanos en otros países que pueden llegar a nuestro país, pero necesariamente tiene que para eso existir un determinado mercado de fondos prestables, donde hay definitivamente una demanda de esos fondos, y esa demanda puede ser a través de ya sea el gobierno de un país o también del sector privado de este país. De eso hay una demanda, y existe una oferta de fondos proporcionada por los prestamistas. Es decir, aquí intentamos identificar la primera noción, que existen dos elementos básicos, ¿sí? Hay un ofertante y hay un demandante, ¿sí? Ese ofertante se genera a través de los prestatarios, y la oferta se genera a partir de los prestamistas, ¿sí? Ahora veremos unas gráficas. Entonces, de pronto,
surge la pregunta que siempre utilizamos en economía: ¿y cuál es el incentivo, por lo tanto? Y hemos visto que esos incentivos vienen vía precios, ¿cierto? Es decir, ¿qué hace que una persona se cohíba de utilizar sus ahorros para establecerlos, canalizarlos a través de ciertos mercados para las inversiones? O sea, ¿qué nos motivaría, qué nos incentivaría a ese hecho? Definitivamente llamaremos el costo, ¿sí? El costo de oportunidad del capital, ¿sí? Es decir, el dinero tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Porque si yo otorgo mis ahorros, es que estoy sacrificando mi consumo presente con tal de tener un consumo futuro. En ese sentido, esa suerte de pago tiene que ver con una tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es el precio, ¿sí?, calculado como un porcentaje de la cantidad prestada, ¿cierto?, cobrada por los prestamistas a un prestatario por el uso precisamente de sus ahorros en un determinado periodo, que puede ser perfectamente un año. Este aspecto es fundamental para entender un poco cómo se mueve, por lo tanto, ese costo de oportunidad del capital. Supongan que ustedes son empresarios, ¿sí?, y de pronto se ven en la necesidad de recurrir a un determinado mercado de fondos prestables donde requieren el dinero, ¿sí? ¿Para qué? Obviamente para sus inversiones, ¿cierto? Solo que ustedes saben que el dinero que van a recibir para su inversión no es absolutamente gratis. Es decir, ustedes van a tener que pagar una tasa de interés. Pero si ustedes pagan una tasa de interés, fíjense, por aquí veremos, si ustedes pagan una tasa de interés, ¿sí?, esta tasa de interés que ustedes pagarán, tienen que compararlo, ¿cierto? ¿Sí? Tienen que establecer algún tipo de identidad respecto a la rentabilidad que le genera su propio negocio, ¿sí? Entonces aquí hablaremos de la rentabilidad del negocio, ¿sí? Y esta rentabilidad tiene que ver indudablemente con una tasa de interés también. Esa comparación de tasas de interés nos indican que si de pronto la tasa de rentabilidad de su negocio es mayor que la tasa de interés de los fondos que ustedes se prestaron para la inversión, se cumple esta relación, entonces diríamos que esto fue un negocio exitoso, porque el negocio que ustedes han emprendido es lo suficientemente interesante para endeudarse. ¿Cuándo no resultaría interesante? Cuando esa tasa de rentabilidad del negocio es menor que la tasa de interés del mercado, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una situación negativa en la que definitivamente no nos interesaría para nada habernos endeudado. La reflexión entonces es cómo calculo mi tasa de rentabilidad del negocio. Y aquí hay llamémoslo una fórmula sencilla, inicial, en la que nos muestra la posibilidad de calcular una tasa de rentabilidad, o también se le llama una tasa de retorno. Retorno porque el negocio debe ser capaz de retornarte determinadas ganancias. Entonces no es más que los ingresos del proyecto, ¿sí? Y esto de pronto nos lleva a conocimientos mucho más micro, ¿sí? Y apelamos en ese sentido a ustedes, ¿no? Recordar que como cualquier otra actividad, los ingresos es igual a ¿qué? Es igual a precio por cantidad. Los costos del proyecto se refieren, si ustedes dan cuenta, a los costos fijos y los costos variables, ¿cierto? Si estamos utilizando los conceptos económicos, ¿sí? Obviamente todo esto es en términos unitarios y en un determinado tiempo y espacio. Y es la forma como se calcula, obviamente por 100, como se calcula la tasa de retorno. A ver, veamos, este es un ejemplo sencillo. Cuando se trata de una demanda, esto nos sirve para entender que cuando las tasas de interés son menores, ¿sí?, los fondos que se demandan son mayores, ¿sí? Por lo tanto, establecemos una suerte de una pendiente negativa. Y tiene sentido, ¿verdad? Si las tasas de interés son sumamente bajas, entonces nos endeudamos, ¿sí?, con fines de inversión. Por el contrario,
Cuando las tasas de interés son mayores, ¿sí? Cuando es al revés, entonces la cantidad de fondos disminuye. Y esto nos indica que tiene una pendiente negativa, ¿sí? Mientras que en el caso de la oferta, pónganse ustedes en el lado de un ofertante de estos fondos. Después hablaremos de las instituciones financieras. Pues el incentivo sigue siendo la tasa de interés. Es decir, cuando la tasa de interés es mayor, también estará dispuesto a ofertar una mayor cantidad de fondos prestables, ¿sí? Por el contrario, cuando disminuye esa tasa de interés, entonces la cantidad de fondos prestables disminuye también, porque pues definitivamente no es que vaya a ganar demasiado el ofertante de estos fondos. Entonces el incentivo disminuye. Y aquí tenemos, por lo tanto, ese equilibrio inicial en este mercado de fondos prestables, ¿sí? Los cuadrantes que nos indican, ¿no? Si esto es la demanda de fondos prestables y esto es, supongamos, la tasa de interés de mercado, en el que para todo fin práctico esto sería equivalente, ese equilibrio del mercado de fondos dice que es 8%, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué nos indica? Que aquí, en este espacio, se pueden financiar proyectos con tasas de rendimiento de 8 a más, ¿sí? Entonces, habría la posibilidad de pues, endeudarse. Mientras que en este otro sector, ¿sí? Cuando se tienen tasas de interés o menores a 8 y en donde los proyectos, ¿sí? Con tasas de retorno menores a 8%, aquí no son financiados porque definitivamente van a perder. Eso es lo que explicábamos antes con este ejemplo. Mientras que para el ofertante, en este sector, mayores a 8%, los ofertantes no aceptan, ¿sí? Las ofertas de los prestamistas que exigen más de esta tasa del 8%, ¿sí? Y mientras que en este sector las ofertas son aceptadas por parte de los prestamistas, es decir, los que otorgan los recursos, puesto que al prestar a esa tasa de interés definitivamente van a ganar muchísimo más, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que cambian la demanda de fondos prestables? Recuerden que cuando hablamos de la demanda son aquellas empresas, familias interesadas en temas de inversiones, ¿sí? Estos son algunos aspectos que hace que cambie la demanda de los fondos prestables. Por una parte, tenemos el cambio de las oportunidades de los negocios percibidos, es decir, cuando en una economía tan dinámica, los negocios son tan dinámicos, los mercados de estos negocios también, hace que la necesidad de una mayor demanda de fondos establezca la relación con las tasas de interés que definitivamente tienen que cambiar. Y por otro lado están los cambios del endeudamiento del gobierno, es decir, y eso es lo que intentábamos explicar también antes, cuando el gobierno, ¿sí? Como resultado de su actividad empresarial, ¿sí? El gobierno tiene déficit, por ejemplo, los endeudamientos del gobierno, esos endeudamientos, es decir, cuando un país está mucho más endeudado y eso resulta ya peligroso. El ejemplo es el siguiente, algo que ya está ocurriendo en nuestra economía. Por las cifras del Banco Central de Reserva, sabemos que en este momento, en estos 4 o 5 últimos años, el déficit fiscal ha empezado a aumentar o el endeudamiento público ha empezado a aumentar producto de un mayor déficit. Entonces, ese endeudamiento no es que esté mal, sino que ese endeudamiento nos damos cuenta ahora que ya está entrando en un terreno peligroso a tasas medibles en términos del PBI, a tasas que van ya alrededor del 3,2% hasta la fecha. Y la pregunta es, ¿y hasta cuánto entonces es normal que una economía se endeude? Definitivamente lo que hay son prácticas en el manejo fiscal de parte de los gobiernos, y lo que sí se sabe es que cuando se manejan tasas de endeudamiento de alrededor del 5% del PBI, se puede decir que son tasas bastante más que aceptables.
De ahí que lo que se sabe ahora de nuestro país es que se está buscando, ya preocupantemente, se está buscando los mecanismos para cerrar ese endeudamiento un poco más que preocupante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termina de afectar a las tasas de intereses. Ahora, el desplazamiento, ustedes recuerdan un poco de la microeconomía, pues el desplazamiento es cuando toda la curva de demanda se mueve, ¿verdad? Ocurre cuando un déficit público hace subir las tasas de interés. Ahí está lo que decíamos. Y conduce a una reducción de los gastos de inversión. Es obvio. Es decir, cuando hay demasiado endeudamiento público, o ya en este caso se traduce en un déficit público, definitivamente los niveles de inversión caen en un país. ¿Qué relación existe entre la inflación y la tasa de interés? Estamos viendo que aquí el elemento fundamental viene a constituir el tema llamémosle, ahorro inversión, mercados de fondos prestables movidos a partir de las tasas de interés. Entonces son las tasas de interés las que se convierten en un elemento que mueve la economía en general. Ahora, ¿qué cosa afecta a las tasas de interés? Indudablemente, en una economía de mercado, la afectación proviene del lado de la inflación. Entiéndase que la inflación, por lo que ya habíamos visto anteriormente, la inflación es la subida persistente, ¿sí?, del nivel general de precios de una economía. ¿Sí? Hablamos de todos los precios de la economía. Por lo tanto, esto se puede afectar a las tasas de interés. Veamos de qué manera. Cualquiera que se desplace, o sea, la curva de oferta de fondos prestables o la curva de demanda de fondos prestables, cambia la tasa de interés, es indudable, ¿cierto? Si hay un desplazamiento de la oferta o la demanda, las tasas de interés van a verse comprometidas. Históricamente, los grandes cambios, nos dicen, en las tasas de intereses han sido impulsados por varios factores, ¿sí? Entre ellos, los que normalmente se han dado siempre son cambios en las políticas gubernamentales, ¿sí? Es decir, lo que haga el gobierno termina por influir definitivamente en las tasas de interés. Además, también por las innovaciones tecnológicas. Y esas innovaciones tecnológicas definitivamente crean nuevas oportunidades. Es decir, cuando se observa que hay la posibilidad de uso de nuevas tecnologías, eso hace que de alguna manera, como oportunidades de inversión, presione a la demanda de fondos, con lo que las tasas de interés tienden a subir. Hoy sabemos que en los mercados de fondos prestables y lo que veremos más adelante ya como sistema financiero propiamente dicho, se manejan en realidad lo que llamaremos las tasas de interés real, ¿sí? Ahora, para llegar a ese tema, debemos hacer recuerdo que un elemento básico que altera, modifica las tasas de interés, no solamente es el comportamiento cíclico de la economía, sino tiene que ver con las expectativas, es un elemento básico, sobre la inflación futura. Cualquier empresario, si tiene las intenciones de proyectar su negocio al futuro, pues tiene expectativas. Y esa necesariamente se correlaciona con el tema de la inflación, es decir, como una suerte de qué pasará con la inflación, ¿sí? Aspecto que ya lo hemos visto anteriormente en términos del cálculo, ¿verdad? Por lo tanto, esto desplaza tanto a la oferta como a la demanda de fondos, ¿cierto? Cuando hay un elemento de expectativa. Por ejemplo, las tasas de interés hoy son mucho más bajas que a finales de los 70 y principios de los 80, porque en esos años 70 y 80 habían demasiadas expectativas en torno a muchos cambios tecnológicos que se dieron. Hoy, por el contrario, son mucho más estables al respecto. Entonces, la tasa de interés real, ¿sí?, que es con la que normalmente trabajaremos, ¿sí?, para todo fin práctico con la idea de la inversión, es igual a la tasa nominal, ¿sí?, a la tasa que se establece en el mercado, pero hay que descontarle, ¿qué cosa? La tasa de
inflación. Es decir, en el mundo formal, ¿sí?, ni los prestatarios y prestamistas sabemos cuál va a ser la inflación futura, definitivamente, pero sí tenemos expectativas. Hoy sabemos que hay contratos de préstamos formales, reales, que especifican un tipo de interés solo nominal en lugar de una tasa de interés real, porque lo que sí se puede apreciar, observar, calcular son las tasas de interés nominal. Existe esto que llamaremos el efecto Fisher, es decir, cualquier aumento de la inflación futura, ¿sí?, cuando hay una expectativa mayor de una inflación futura, hace subir las tasas de interés nominal. ¿Por qué? Porque se trata de que la tasa de interés real permanezca invariable y por lo tanto, para que esta tasa de interés real permanezca invariable, necesariamente, producto del aumento de la inflación, la tasa de interés nominal debe de subir. Hay economías latinoamericanas que están pasando por esta situación, ¿verdad? Es decir, veamos, yo tengo mi tasa de interés real, ¿sí?, es igual a la tasa de interés nominal, ¿sí?, menos la inflación, ¿sí?, menos la inflación. Si este es real y lo que estamos diciendo, que permanezca esto invariable, sabiendo que en un país hay una elevada inflación, por ejemplo, y queremos que esto no aumente, efecto Fisher, entonces para que esto no se mueva o permanezca invariable ante este aumento de la inflación, necesariamente también estas tasas de interés nominal deben de subir, ¿cierto?, para que esto permanezca invariable. A esto se le llama el efecto Fisher, ¿sí? Y esto indudablemente marca una pauta de lo que ocurre en una economía, ¿cierto? Cuando tanto la tasa de interés y la tasa de inflación mantienen una misma trayectoria, ¿sí?, lo que se espera, entonces, para que esta tasa de interés tenga un sentido para la economía, es que por el contrario, en lugar de subir, estas deberían de ser inflaciones sumamente pequeñas, ¿sí?, y en algunos casos constantes. Y por lo tanto, si esto permanece constante, ¿sí?, y eso hace que la tasa de interés nominal también permanezca en los niveles actuales de la economía. Eso hace entonces que esa tasa de interés refleje ¿qué cosa? Un incentivo a ganancias en una determinada actividad económica, con lo que esto se le denomina el efecto Fisher. Pues bien, hasta aquí nuestra sesión, no sin antes recalcarles la posibilidad de revisar nuevamente el material y el conjunto de actividades y materiales que se les ha proporcionado anteriormente. Soy el economista Juan Carlos Cerrón y tengan un descanso en nuestra sesión. Gracias.